¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Bienvenidos a todos a esta nueva temporada de Vida de Santos. Mi nombre es Isabel Cristina Inestrosa, misionera de Lazos de Amor Mariano, y hoy voy a compartir con ustedes la vida de un santo que tuvo una vida muy difícil, pero que se encontró con el Señor y lo entregó todo por Él. Pero antes vamos a consagrar este espacio al Señor para que realmente nos dé los frutos que se necesitan para que en nuestro corazón podamos acoger a aquellos que tanto lo necesitan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, te damos infinitas gracias por este día que tú nos has regalado hoy. Te pedimos que nos acompañes con la luz de tu Espíritu Santo para que este espacio que queremos consagrarte a ti hoy realmente rinda los frutos que tú quieres para nuestra vida. Y a ti, Santísima Virgen María, queremos que estés con nosotros para que de la mano tuya podamos llegar a Jesús y así podamos alcanzar la santidad a la que estamos llamados. Te pedimos, Santísima Virgen María, que estos santos que cada día nosotros conocemos realmente sean modelos para nosotros, modelos de vida, para que podamos así practicar todas las virtudes que el Señor tiene para darnos y poderlos así darlos a los demás. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, el santo de quien les voy a hablar hoy se llama San Camilo de Leles, fundador de los siervos o los Camilos. Él es patrono de los enfermos, de los profesionales de la salud y de los hospitales. San Camilo nace en 1550 en una familia noble. Su padre y su madre eran personas adineradas de la época. Su papá era militar. Y el nacimiento de Camilo fue muy bonito porque fue un niño muy esperado durante muchos años. Y como el Señor nos deja ganar en generosidad, el Señor le concede a su mamá la gracia de ser madre a la edad de los 60 años. Camila era una mujer muy temerosa de Dios, con una espiritualidad muy linda, y asimismo quiso que como el niño Jesús, su hijo, naciera en la humildad de una pesebrera. El nacimiento de Camilo fue motivo de alegría para su familia y más que todo para su papá Juan. Como su padre era militar, pues no permanecía casi en la casa, entonces su mamá fue a quien lo educó prácticamente y le infundó muchos valores espirituales a Camilo. Le enseñó como el valor de buscar siempre lo más grande, pero lo más grande a nivel espiritual. Le ayudó mucho como en tener una oración constante, en encontrar como el amor eterno, que era el amor del Padre. Realmente le enseñó muchas virtudes muy bonitas porque ella era una mujer realmente muy espiritual. Antes de que Camilo naciera, ella tuvo un sueño que digamos que la atormentó durante toda su vida, el resto de su vida. Ella muere como a los 73 años, pero ese sueño, ella ve a Camilo junto con otros niños con una cruz en el pecho roja. Ella interpreta ese sueño como que Camilo iba a ser un fugitivo, un forajido y que iba pues a terminar mal. Ella muere a la edad de cuando Camilo tenía 13 años y Camilo, a pesar de que había recibido una educación muy linda de su mamá, empezó a ser un niño muy rebelde, un niño que empezó a gustar de las cartas y de los juegos de azar y que pues empezó como a tener una vida un poco desordenada desde muy joven. Cuando su madre muere, pues su papá debe educarlo y lo manda al colegio a estudiar, pero a él no le gusta. Entonces cuando cumple 17 años se lo lleva con él para el ejército, dado que Camilo pues a pesar de que era un niño, pues tenía una contextura física muy robusta, era un niño muy alto, más alto que los niños de esa época. Entonces su padre decide llevárselo a pelear a la guerra contra los turcos, que como eran las batallas que se libraban en esa época. Ambos se enferman, el papá de Camilo muere y Camilo queda con una enfermedad en una pierna que lo va a acompañar durante toda su vida. Él se ve solo, se ve como sin dinero, hace una promesa al Señor de convertirse a los frailes, va hacia donde su tío
para que lo auxilie y digamos que lo acoja durante un tiempo, y estando allí se olvida de la promesa que hace del Señor y vuelve a tener esos deseos de ir a la batalla. Pero como no se sana totalmente de su pierna, entonces va a Roma, al Hospital de Santiago de los Imposibles, que era un hospital que se encargaba de curar a aquellas personas pues, que no tenían dinero, aquellos enfermos terminales, aquellas personas que eran de bajos recursos. Camilo entra allí, lo curan y una de las condiciones es que debe ayudar también a sanar, pues a cuidar a los enfermitos. A él no le gusta eso y lo hace de una manera inapropiada, lo hace de mala gana, no lo hace con amor ni con cariño, y aparte de eso, pues vuelve a los juegos de azar. Eso es algo que no gusta a quienes se encargan del hospital, entonces pues lo sacan del hospital, ¿cierto? Camilo, al verse pues sin en dónde estar, vuelve a la guerra contra los turcos, y después de pasar algunos años regresa a Nápoles, nuevamente enfermo, y en el regreso hay un naufragio y él está a punto de morir, y vuelve y le promete al Señor que si lo salva pues se va a hacer un religioso, promesa que nuevamente olvida tan pronto llega a tierra firme. Camilo vende todo lo que tiene, o lo juega, mejor dicho, juega sus armas, juega el dinero que había conseguido con las batallas, hasta su uniforme lo juega, y realmente queda en la pobreza y en la miseria. Viéndose de esa manera, entonces entra unos franciscanos capuchinos, unos frailes capuchinos, lo acogen como albañil, trabajo que él realiza tampoco muy de buena gana, pero pues necesita un lugar en donde comer y donde dormir y donde abrigarse. Un día es mandado hacia el convento de San Juan Redondo por un vino. Allí lo recibe el padre Ángel y empieza a catequizarlo y empieza a hablarle sobre el amor de Dios. Y le dice: Dios es todo, el resto es nada. Salvar el alma que no muere es el único compromiso del hombre, quien vive una vida breve y suspendida. Y lo sigue exhortando. Camilo realmente se siente muy conmovido por esas palabras del padre Ángel, y llega un momento en que se siente tan conmovido que cae de rodillas, pide perdón al Señor por sus pecados y le exclama lo siguiente: soy un gran pecador, dame tiempo, Señor, para hacer penitencia, no más mundo. Desde ese momento Camilo realmente tiene una conversión real y profunda. Ingresó a los capuchinos ya como religioso, empieza a comulgar y empieza a adquirir un carácter muy dulce y muy suave. Tan así que se gana el apodo de los frailes como fray humilde. Pero su estadía en el convento va a ser muy corta debido a que su pierna vuelve a enfermarse y se ve en la obligación de volver a Roma, al hospital de Santiago de los Imposibles. Allí nuevamente lo aceptan y realmente ya muy maravillados por ver el cambio que Camilo tuvo, pues nada que ver con el joven que había ido años atrás. Él ve como esa dulzura, les ve ese amor para la atención con los enfermos, y es tanto el cambio que él da que lo nombran a él administrador del hospital, administrador de los enfermeros, de la despensa y de todo lo relacionado con el hospital. Realmente él se encarga de eso, y Camilo adquiere un amor tan profundo por los enfermos que empieza a darles lo mejor y a exigir lo mejor para ellos. En ese tiempo, aquellas personas que estaban condenadas cumplían su condena o siendo reos en las galeras, remando, o atendiendo a los enfermos. Muchos iban a atender a los enfermos, pero como no estaban capacitados para ellos, pues lo hacían en muy malas condiciones, y de verdad que no trataban de la manera adecuada a estos enfermitos. Entonces Camilo empieza a instruirlos, a decirles cómo se debe tratar, no solo física, sino también espiritualmente. Les enseña que los alimentos deben ser los mejores para ellos y en las mejores condiciones. Desarrolla todo
como un tratado, digámoslo así, acerca de la dieta que debe tener un enfermo, de cómo debe ser organizada su cama, de cómo debe ser el aseado y de con todas las medidas sanitarias que debe tener el enfermo para que tenga unas muy buenas condiciones o para sanar o para que termine de cumplir sus últimos días, dependiendo pues de la enfermedad de estas personas. Esa labor que él hace le permite a él o el Señor infunde en su corazón un deseo de que funde una asociación de hombres piadosos, deseosos de consagrarse en la caridad a los enfermos y ayudarlos espiritualmente y servirlo como lo hacen las mamás cuando cuidan a sus hijos enfermos. Hay muchos hombres que siguen a Camilo como en esta iniciativa y empiezan a reunirse en un oratorio. Pero como el mal nunca quiere que el Señor, las obras del Señor progresen, entonces infunde envidia en otras personas que creen que lo que quiere Camilo es apoderarse del hospital. Entonces, un día Camilo llega y encuentra el oratorio tirado en el piso y un crucifijo que él tenía ahí y donde era que hacían oración, pues también lo encuentra en el piso. Camilo se desanima muchísimo y en un sueño el Señor se le presenta y le dice lo siguiente: no te aflijas, cobarde, sigue adelante que yo te ayudaré. Esta obra es mía, no tuya. Camilo realmente esas palabras lo animan a seguir adelante. Él adopta como confesor y como guía espiritual a San Felipe Neri. Y él es quien lo alienta a que reciba las órdenes sagradas. Así es como Camilo ingresa a estudiar para poder formarse y ser sacerdote. Y él es burlado por sus compañeros porque pues llega a la edad de 32 años a entrar al sacerdocio, ¿verdad? Pero logra consagrarse al Señor. Un 26 de mayo de 1584 es ordenado sacerdote en la Basílica de San Juan de Letrán. Al día siguiente celebra su primera Eucaristía en la capilla del hospital con sus enfermos y con los enfermeros y con las personas a quienes él mismo instruye para que sean realmente buenos servidores y buenos enfermeros para ellos. De los franciscanos capuchinos, él aprendió lo que era la humildad, el amor y el sacrificio. Pero él se convierte a los jesuitas. Realmente él entra a un convento jesuita y ahí es donde se hace sacerdote, y de los jesuitas comprendió lo que era la exigencia de una vida espiritual, por lo que rezaba todos los días el Santo Rosario y celebraba la Eucaristía diariamente, cosa que no era usual en ese momento, pero él tenía un amor tan profundo a la Eucaristía que lo hacía todos los días y lo hacía para sus enfermos. Él de ver tanta envidia que había y que tanto obstáculo para poder él desarrollar como todo lo que él quería para que sus enfermos estuvieran bien, decide apartarse del hospital de Santiago de los Imposibles y empieza su tarea por otro lado, por lo que también se asienta en el Hospital del Espíritu Santo, donde allí asiste a sus enfermos. Y empieza una congregación denominada los siervos de los enfermos. Realmente la obra que Camilo hace con estos enfermos es maravillosa. Y es allí en donde ese grupo de seguidores empiezan a tener votos, no solo de pobreza, sino también un voto de atención perpetua y de una atención de calidad para estos enfermitos. Camilo es uno de los precursores de lo que es la Cruz Roja, debido a que gracias a sus siervos, ellos empiezan a atender a los enfermos cuando empieza la peste en Europa, y ellos empiezan a ir a todos esos lugares en donde hay tantos enfermos, enfermos que nadie quiere tocar, enfermos que nadie quiere asistir. Ellos lo hacen de una manera diligente y lo hacen con un amor tan grande que son precursores como de lo que es la Cruz Roja, debido a que ellos adoptan como una vestimenta una cruz que la llevan en el pecho y una cruz que es roja. Esa cruz roja significa para ellos el fuego, que es la pasión en el servicio,
la sangre redentora de Cristo por el madero y la consagración sacrificial al enfermo en Cristo. Camilo vuelve a Buchianico, que es de pues, su tierra natal, y allí va a la tumba de su mamá, ¿cierto? Va a esa tumba para poder desatar el nudo que atormentaba a su mamá, porque ella muere pensando que su hijo va a ser un fugitivo por ese sueño que tiene, pero Camilo va para poderle decir a la mamá que su sueño fue mal interpretado, que él no iba a ser un fugitivo, que él iba a ser un servidor de Cristo, que él iba a ser un hombre que se iba a encargar de las almas más necesitadas. Entonces, ese es como ese acto de caridad que él hace con su mamá para también que ella pudiera como descansar en paz y ver la gran obra que el Señor había hecho en él. Camilo allá en su tierra natal, pues no puede crear hospitales, pero sí funda un convento y en ese convento deja instrucciones a las religiosas de cómo debe ser la atención a la gente, cómo debe ser la atención, esa asistencia, no solo física, sino también espiritual a todo enfermo. Y realiza 2 milagros en su tierra. El primer milagro es que en una hambruna que llega al pueblo, la huerta de ese convento es la que se encarga de proveer el alimento para todos ellos, para el pueblo, y nunca se acaba el alimento en la huerta. Siempre, siempre, siempre hay alimento para el pueblo. Y el otro gran milagro es que necesitaba hacer un pozo y para poder hacer ese pozo se necesitaba de un material muy raro y por una intuición que tiene el santo del lugar en donde se hallaba, lo encuentran y pues pueden hacer el pozo que les va a ayudar mucho como al pueblo. Realmente San Camilo introduce como esa deseo de que todas las personas que vayan a atender a los enfermos realmente deben tener una instrucción y realmente deben tener no solo un deseo de cuidarlos con mucho amor, sino también como si fuera Cristo a quien estuvieran atendiendo. San Camilo recibe la orden religiosa de su congregación de manos de San Gregorio XIV, quien eleva pues a categoría de congregación a estos siervos de los enfermos en 1591. Durante 46 años él sufre mucho por su pierna, que es también como el gran tormento que él llega a tener, pero que lo ofrece con mucho cariño porque sin importar cuánto le doliera, él siempre estaba allá dispuesto para sus enfermos. Tiene o el Señor le regaló un carisma muy hermoso que es el de saber quién estaba necesitando ayuda en ese momento y no podía pedirlo. Cuando llegaba a una casa y tocaba y nadie abría, él buscaba la manera de entrar de la manera de como fuera para poder asistirlo, porque era un enfermo que tenía unas condiciones tal que ni siquiera él mismo podía pedir ayuda. Camilo funda 15 casas religiosas y 8 hospitales y tiene el don de profecía y de milagros. Y realmente que el Señor le concede muchas gracias especiales. Él renuncia a su orden en 1607 y fallece a los 64 años de edad. Es canonizado el 26 de junio de 1746 por el Papa Benedicto XIV y el Papa León XIII lo proclama patrono de los enfermos junto con San Juan de Dios. Camilo tenía una consigna muy linda que se las enseñaba a todos sus siervos y era que decía: más corazón en esas manos, más corazón. Es decir, atendiendo a ese enfermo con mucha delicadeza, con todo el amor del mundo, porque en ese enfermo estaba Cristo. ¿Qué enseñanza nos deja San Camilo de Lelis?
San Camilo nos enseña que a nuestro alrededor hay muchas personas que sufren por enfermedad, dificultades económicas, dolor por muerte de seres queridos. Y desde el Evangelio estamos llamados, en la medida de nuestras posibilidades, a prestarle un servicio, a acompañarlos y ayudarlos con caridad y bondad. Realmente este santo nos enseña cómo debemos tratar a los enfermos y no solo de manera física, sino también a aquellos que lo necesitan espiritualmente, porque toda la atención que él brindaba a sus enfermitos era de una manera integral. Y eso es lo que nosotros hoy en día debemos hacer, porque me toca mucho el corazón que con esta pandemia y con estas dificultades que tenemos a veces no podemos ni siquiera abrazar a aquellos que más queremos porque están enfermos. Y no es que no nos cuidemos, pero de pronto dejar un poco esos escrúpulos y si no podemos por lo menos brindarles un abrazo físico desde nuestras palabras y desde nuestro corazón, consolar a aquel que tanto lo necesita y sobre todo en estos tiempos de hoy. Así que San Camilo de Lelis ruega por nosotros. Espero que les haya gustado mucho, como me encantó a mí, este santo y que realmente llene nuestros corazones para poder entregarnos a aquellos que más lo necesitan. Y ahora terminemos como debe terminar todo lo que es del Señor, con una oración de acción de gracias. Señor Jesús, infinitas gracias por este momento que tú nos has permitido. Danos la gracia y la bendición de poder encontrar en San Camilo un verdadero santo en el que nosotros podamos sentir tu amor y en el que podamos también desbordar todo el amor que tú nos has dado hacia ellos, asistiéndolos en todas sus necesidades, no solo físicas, sino también espirituales. Concédenos la gracia de poder ser el consuelo y la luz y esa suave brisa para aquellos que lo necesitan. Y todo que se haga para tu honra y gloria, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los invitamos a todos a que nos sigan acompañando los lunes, los miércoles y los viernes en el programa de Vida de Santos y también los jueves en este nuevo programa de Enamorándonos de la Eucaristía a las 6 de la tarde. Muchas gracias por su compañía y que la gracia del Señor esté con ustedes. Bendiciones.